cómo disminuye todo eso cuando cesa generalmente el estímulo del antígeno, cómo se van frenando cada una de las células para poder regular en menos la respuesta inmunológica, porque si nosotros la respuesta inmunológica la tenemos perpetuada en el tiempo, lo que vamos a lograr es o una inflamación crónica o una enfermedad autoinmune, pero todo nocivo y perjudicial. Entonces necesitamos, de alguna manera, poner un poco de freno en todo lo que se activó, en todo lo que fue la activación de las células que estuvimos viendo. Esperen que vamos a buscar el power. ¿Por dónde andan ahora, Elba? ¿Ya está, Elba? Sí. Norbert, ¿ya está todo? Sol, ¿te permito grabar? Pues sos como la ¿sí? que siempre graba. Dale. Recording in progress. Bueno, desde el principio nosotros fuimos viendo que hay no solamente células que se activan, sino que hay mecanismos que se activan. Y esto es un poco, este power es un poco a manera de resumen, cómo van a ser el control total de los procesos que se activaron. Pero van a tener que complementarlos, espérenme que me están pidiendo entrar, los que faltaban. Y llegamos todos. Bueno, les sigo diciendo, van a tener que complementar con este apuntecito de 3 o 4 hojas que se llama moléculas que modulan la respuesta inmunitaria. Yo les fui haciendo, siguiendo la estructura del libro, un resumen de las interleuquinas que van frenando cada sistema o cada célula, las interleuquinas y las citoquinas y todos aquellos compuestos químicos que intervienen en lo que es la regulación de la respuesta inmunitaria. Pero después van a tener que ir al apuntecito, a ver de dónde venía cada interleuquina, qué era lo que le producía. No me pareció muy sensato darles todo eso porque no terminamos nunca más. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes obviamente conozcan de qué interleuquina estamos hablando, pero que logren enfocarla dentro del tipo de acción que tiene específicamente en lo que es la regulación. Entonces, ustedes sabían que durante el proceso inflamatorio, una de las cosas que existían para tratar de controlar el agente invasor o el agente que generó el disparo en el proceso inflamatorio es la fagocitosis. Obviamente siempre y cuando fuese un antígeno degradable, se iba a poder llevar adelante. Eso lo habíamos hablado cuando vimos inflamación. Entonces, ¿cuándo cesa la fagocitosis? Por lógica, la fagocitosis cesa cuando el antígeno no está más. Por lógica. Sí, si ustedes le preguntan en un examen final, ¿cuándo se produce el final de la inflamación? Y bueno, generalmente se produce el final de todo proceso inflamatorio o el final de toda la activación celular cuando desapareció el estímulo antigénico. Obviamente, si no hay antígeno, no hay nada para fagocitar. La interleuquina 4 y la interleuquina 10 también van a frenar a los linfocitos T helper 1. ¿Por qué? Porque la activación de los T helper 1 también va a desencadenar estímulos sobre las células que desencadenan la fagocitosis. Entonces, la 4 y la 10 frenan a los T helper 1. Los T helper 1 disminuyen la producción de interferón gamma. Esta citoquina es la principal activadora de los macrófagos. Por ende,
Si los linfocitos T helper 1 frenan en su activación, esto es como toda una cascada de retroalimentación, ¿no? Así como arrancó en positivo una célula activando la otra y desencadenando un montón de complejos que se activen, bueno, ahora también es lo mismo, pero al revés. Entonces, generalmente cesan con la desaparición del antígeno. La interleuquina 4 y la interleuquina 10 van a frenar a los T helper 1, ¿por qué? Porque al disminuir los T helper 1 va a bajar la producción de interferón gamma, que era la que estimulaba a los macrófagos. Profe, le hago una pregunta. Antes de la diapo esa, ¿qué otra diapo había? Porque yo entré tarde. No, nada, la de la presentación. Ah, bueno, listo. Bueno, también tenemos que este dibujito, ya prometo en la próxima intentar buscárselos un poco más grande y después dárselos, a ver si lo encuentro un poquito más grande. Es muy chico, está bien especificado, porque ¿qué pasa? Los asesinos naturales, las células natural killer, van a aumentar la actividad en presencia de un montón de interleuquinas. ¿Qué pasa? Al comenzar a frenarse la parte celular, estas interleuquinas que aumentaban su actividad van a empezar a disminuir. Al disminuir, obviamente va a cesar la actividad de los natural killers. ¿Cuáles son las que están involucradas en esto? Cuando baja la interleuquina 15, la 18, la 12 y el interferón alfa. En presencia de ellos, los asesinos naturales están como desatados. Digamos que ellos aumentan en su producción porque están producidos entre los macrófagos, los linfocitos y todo, cuando se encuentra el antígeno activo. Cuando no se encuentra activo, se disminuye la producción de estos mediadores químicos y baja de forma natural la presencia la activación de los asesinos naturales. Natural killer, no células NKT. ¿Qué pasa? ¿Qué otra cosa importante pasa? ¿Qué es lo que lo frenaría al natural killer al encontrarse con una célula? La expresión en la membrana de una molécula del complejo principal de histocompatibilidad, clase 1 o clase 2, ¿no? Pero clase 1 se encuentra en todas las células de nuestro organismo. Clase 2 se encuentra solamente en las células presentadoras de antígeno. Pero sí o sí, la expresión de una molécula de HLA indica que la célula es nuestra. Entonces, eso frena la actividad que tiene el natural killer de poder matar a la otra célula. El complemento tiene un montón de vías para inactivarse. ¿Por qué? Porque tiene un montón de vías para activarse también. Recuerden que se activaba por 3 vías diferentes. Y recuerden que está compuesto por un montón de proteínas, que en total serán como unas 20 glucoproteínas especializadas, que actúan en cascada, hidrolizándose y separándose, y una continúa con la cascada y la otra potencia la inflamación. Entonces, la regulación del sistema del complemento involucra a muchos participantes porque se va a tratar de frenar el complejo de ataque a la membrana en algún punto de la cascada, o por la vía clásica, o por la vía alterna, o por la vía del properdino. Nosotros tenemos que los factores del complemento de por sí tienen un catabolismo normal. Duran una X cantidad de tiempo y luego se metabolizan. Pero después tenemos un montón de proteínas que van a participar en la inactivación. Algunos al principio y en la vía clásica, otros a mediados de la cascada y en la vía alterna, otros al final de la cascada
cascada, impidiendo que se forme el complejo de ataque a la membrana. Ustedes saben que el complemento, la función final, la función principal y primordial del complemento es la formación del complejo de ataque a la membrana cuando se activa el C9 sobre la superficie de la célula. Se forman como microtúbulos en los cuales ingresa agua y la célula estalla por osmosis, ¿no? Se llena de líquido y explota. Entonces, ustedes tienen que frenar, de alguna manera, el complemento en alguna de todas las cascadas que se desencadenan. Vamos a tener un inactivador del C1. Ustedes se acuerdan que el C1 era un factor que era como un componente de 3 partes, que era el C1Q, el C1R y el C1S. Y ese C1Q generalmente se vinculaba con una parte, con la porción Fc de la inmunoglobulina. El inactivador del C1 se une al C1Q, entonces al unirse al C1Q se va a impedir no solamente que este C1 se fije por una parte del anticuerpo, sino que tampoco se va a poder fijar al C1R y S, con lo cual, cortó la vía clásica. También va a interactuar con el factor de Ageman. Ustedes acuérdense que era uno de los factores principales dentro del proceso de la coagulación, y que la coagulación estaba vinculada con la inflamación a través del factor de Ageman. ¿Se acuerdan que intervenía en la cascada de las quininas o de las cininas, si les gusta más, es lo mismo? En la elaboración o en la liberación del mediador químico que se llamaba bradiquinina, que tenía como una acción muy similar a lo que es la histamina, era vasodilatador, pero principalmente una de las características que tenía era que era metabolizada mucho más rápida y duraba mucho menos tiempo en el foco que la histamina. Entonces, el inactivador del C1, por un lado, bloquea el sistema de las cininas y por el otro lado va a bloquear la vía clásica. Después tenemos una proteína que liga el C4 y el C2, con lo cual también nos estaría ligando cascada del complemento. Impide que el C4 y el C2 se transformen en la C3 convertasa, se unan, se libere. Acuérdense que era C4B, C2A, que una parte se liberaba y la otra quedaba formando parte de la cascada. Bueno, se liga a estos dos factores e impiden que estos dos factores sean metabolizados y que formen ese complejo que es el C3 convertasa. Tenemos el factor 1, que acelera el catabolismo del C3B, del C3BI, que ese es de la vía alterna, y el C4B. El factor H, que evita la unión del C3B al factor B, eso también es vía alterna, está bloqueando vía alterna. El factor 1 bloquea vía alterna y puede también bloquear vía clásica o vía de las lectinas, porque en realidad bloquea al C3B. O sea que puede inactivar el complemento en cualquiera de los 3 sistemas. Ya el factor H involucra pura y exclusivamente a la vía alterna. Y después tenemos un cofactor proteico de membrana que activa más la acción del factor 1, que la favorece más, que la incrementa y que la potencia. Tenemos la proteína S, que inhibe al factor C5b, ahí les puse 5b, pero es C5. Después la CD59, que impide la formación del complejo de ataque a la membrana, uniéndose al C9. Después la CD55, que inhibe la asociación del C4b con el C2, es muy parecido a el accionar de este otro, de esta proteína, que liga al C4 y al C2, o sea que
tienen el factor C4 y el C2, tiene dos vías por las cuales puede llegar a ser inactivado. Bueno, también están los otros factores que pueden inactivar el C4. Una proteína que se llama SP40, que inhibe la asociación del complejo de ataque a la membrana, o sea, en el último proceso se inhibe la formación del complejo a la membrana, del complejo de ataque a la membrana, y después hay una defensina que se llama beta 2, que están producidas por los polimorfonucleares neutrófilos, que se unen al C1q. Por lo cual también van a actuar sobre el principio de la vía clásica. Ustedes tengan en cuenta que para todos estos componentes biológicos que regulan en menos el sistema del complemento, puede haber alguna falencia genética. Cualquier falencia genética que ustedes tengan sobre una formación del CD59, del CD55, de la proteína H, de la proteína 1, cualquier déficit o no formación o alteración genética para la formación correcta de estos inhibidores puede desencadenar en la persona enfermedades crónicas de índole inflamatoria o enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque existe una imposibilidad de frenar uno de los factores más activos de la inflamación. Ustedes acuérdense que el sistema del complemento no solamente era seguir la cascada para formar el complejo de ataque a la membrana, sino que ustedes además tenían un montón de moléculas que eran liberadas, que eran intermediarios, las anafilotoxinas, que se liberaban en el medio de la activación, que eran potenciadoras de la inflamación. Entonces, si en algún momento esto no se frena, la persona puede recaer en un proceso inflamatorio crónico o en una enfermedad de índole autoinmune. Bueno, acá tienen algunos dibujitos de los factores. Acá tienen el factor 1, sobre qué actúa. Acá tienen el factor H, que actúa relacionado al C3b, relacionado al C3bi, relacionado a la C3 convertasa, también inhibiendo al factor B. Un resumencito, ustedes saben que la finalidad de las tres vías, lo más importante era llegar a formar la C3 convertasa, que es la activadora del C3, que era el factor que se encontraba en mayor cantidad en el proceso inflamatorio y a raíz del cual se continuaba con todas las vías, porque el factor común que tenían las tres vías era el C3, la activación del C3. ¿En qué punto se activaba el C3? Bueno, era lo que difería en la vía de las lectinas, que se hacía a través de las MASP1 y MASP2, en la vía alterna o del properdin, que se hacía por la conjugación de ese factor C3BI con el factor B, y después con un factor D, o en la vía clásica que se hacía a través del C4B y C2A. Bueno, lo importante es que se frena la C3 convertasa, o sea, la convertasa del C3. Después, bueno, tienen otro tipo de controles, el control de las células dendríticas. La célula dendrítica tiene una cualidad, digamos. ¿Cómo se controla una célula dendrítica? Y bueno, y una célula dendrítica, una vez que capturó un antígeno, se quedó con ese antígeno, migró a los ganglios linfoides secundarios y ya está. Produce ceramida para no volver a capturar otro antígeno durante el recorrido hasta el ganglio o sea, hacia los ganglios o los órganos linfoides. Es una característica. No quiere decir que después no vuelva a su posición a capturar otro antígeno, pero todo eso le delimita un periodo de tiempo en el cual solamente está activa con un antígeno capturado. Y con ese antígeno capturado desarrolla todo el ciclo de presentación antigénica que tiene que llevar adelante.
Después tienen los fibroblastos, el cómo se controlan. Hay 3 enzimas que se llaman leucorregulina, relaxina y heparina, que van a disminuir la producción de interleuquinas por parte de los fibroblastos y su activación, porque si no después van a tener una fibrosis. Si los fibroblastos están por sobre de más estimulados en el proceso inflamatorio, después van a tener una fibrosis sobre el proceso inflamatorio, y lo que trata de evitar el organismo es que se genere la fibrosis, porque es un tejido que no reúne las características fisiológicas normales, ni siquiera tiene la misma elasticidad que el tejido normal. Control del sistema de la coagulación. Bueno, tenemos la proteína C, que no es la proteína C reactiva A, es una proteína que se llama proteína C, que es capaz de inactivar a la trombina, para que no se sigan produciendo coágulos en exceso. Y después tenemos la activación de la fibrinólisis, que ustedes ya saben porque lo vieron en fisio, que después de un determinado tiempo X en que ya se ha producido la resolución del coágulo, empieza la fibrinólisis, empieza la disolución de ese coágulo para que el tejido pueda cicatrizar. ¿Cómo se regula la inflamación? A grandes rasgos, hay una enzima que se llama galactina A, que va a fragmentar, o sea, rompe casi todas las citoquinas proinflamatorias. Factor de necrosis tumoral, interferones, interleuquina 1, interleuquina 8, casi todas las citoquinas proinflamatorias son fragmentadas por la galactina A. Y después tenemos, además, el sistema nervioso, que va a enviar señales antagónicas. Les puse yo acá a los órganos linfoides y a las células del sistema inmune. Porque ustedes tienen toda una interacción que nosotros no hemos entrado muy en detalle porque realmente es muy complejo, y probablemente en un mes también se lo olvidan porque no van a hacer algo con lo que conviven cotidianamente así a nivel consciente, pero ustedes tienen toda una regulación neuroinmunoendocrina en el organismo. O sea, toda su parte hormonal está relacionada con toda su parte inmunológica, que está relacionada con todo su sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es un gran freno que va a comenzar a enviar señales a los órganos linfoides y a las células del sistema inmune de que ya el proceso fue circunscripto, el antígeno fue eliminado, fue fagocitado, fue muerto por apoptosis o por necrosis o por lo que fuera. Nosotros acá tenemos que las citoquinas proinflamatorias inhiben la producción de interleuquina 4, 5, 6 y 10. 4, 5, 6 y 10 están relacionadas con la producción de anticuerpos. Pasa que cuando comienza el proceso inflamatorio, hay toda una actividad de otras células y después, con el transcurso de horas y días, comienza la aparición de los anticuerpos. La interleuquina 10 es la interleuquina que por excelencia frena todo. Frena por un lado los macrófagos, frena los linfocitos. Acá dice, la interleuquina 10 y 13 inhiben la producción de la interleuquina 12, que también es proinflamatoria. Y después tenemos otros receptores sobre la superficie de las células que se llaman receptores trampa, porque parecen receptores para interleuquina 1, parecen receptores para interleuquina 22 y parecen receptores para el factor de necrosis tumoral, pero en realidad son receptores trampa, hacen que se unan estos mediadores químicos, pero que no desarrollen ninguna actividad. No
de alguna manera, también regular en el medio inflamado la cantidad de citoquinas que se encuentran circulando y que el proceso no se desborde o no se desbarate. Bueno, acá tienen inhibición clásica sobre el macrófago, la activación de la inactivación por parte de la interleuquina 10 y la activación del macrófago por accionar de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto se frena. No solamente por la aparición de los receptores trampas, sino porque la interleuquina 10 regula en menos todo el proceso inflamatorio. Después, tenemos estas células que son unas células que están estudiadas muy últimamente, muy recientemente, que se llaman células mieloides supresoras. Y en este momento están tratando de ser utilizadas con fines terapéuticos sobre células cancerosas, pero la desventaja que tiene es que inhiben sobre todo a los linfocitos T y a cualquier célula del sistema inmune que se encuentre activa en procesos como grandes infecciones, grandes traumas o cáncer. Con lo cual eso representaría un freno en negativo a la respuesta inmune cuando en realidad se estarían necesitando células del sistema inmune para poder combatir estas enfermedades. Pero ustedes me dicen, ¿cómo se van a utilizar con medios terapéuticos? Bueno, lo que pasa es que tratan en laboratorio de que supriman células tumorales en lugar de linfocitos T. De que tengan su accionar un poco más desviado contra antígenos que producen infecciones, que puedan llegar a destruir otro tipo de células, no destruir, sino regular en menos, inactivar, porque no es que son fagocíticas, ni generan citotoxicidad, ni nada, sino que su accionar sobre otras células produce una disminución de su activación. No nos conviene demasiado cuando hay alguna de estas enfermedades que nos disminuyan el accionar de los linfocitos T, pero bueno, cuando tenemos una infección muy severa que avanza sobre el cuerpo, también es necesario disminuir un poco el proceso inflamatorio y por eso las están tratando de utilizar terapéuticamente. Bueno, acá tienen otro dibujito de estas células mieloides que cooperan junto con la interleuquina 10 en disminuir el accionar de los linfocitos, tanto disminuir el accionar de CD4 como disminuir el accionar de CD8 y activando a los linfocitos T reguladores. Ahora van a ver que nosotros vamos a tener dos poblaciones de linfocitos, los TREG y los BREG, que se llaman, que en realidad son los T reguladores y los B reguladores, ¿no? La respuesta inmune se activa, si ustedes lo saben, con producción de citoquinas, de péptidos antimicrobianos por parte de las células para poder tratar de destruir el antígeno, se activa con producción de anticuerpos, se activa con la presencia de células que tengan la capacidad de ejercer la citotoxicidad, ya sea directa o mediada por anticuerpos, y se activa por producción de estímulos nerviosos y de estímulos endócrinos. Entonces, todo esto va a tener que ser lo que va a ir desapareciendo. Control de los linfocitos activados. Tenemos, por un lado, los linfocitos T reguladores. Por el otro lado, vamos a tener la apoptosis natural de las células, ¿no? Una vez que han cumplido su cometido, una vez que las células han envejecido, pueden ser estimuladas a la apoptosis, inducidas
a la apoptosis. Después van a tener la inhibición para los linfocitos B, que hay unos receptores que son para la inhibición de los linfocitos B. Cuando se activan estos receptores, cuando son ocupados por su ligando específico, se va a frenar la diferenciación de ese linfocito B en célula plasmática y por ende se va a frenar la producción de anticuerpos. Los factores de inhibición para el linfocito B son el CD22 y el CD5. Después vamos a tener la red idiotipo-antidiotipo. Ahora se las voy a explicar. Después vamos a tener los linfocitos B reguladores o linfocitos Brex, que inducen a la tolerancia periférica, producen también interleuquina 10, que frena el proceso inflamatorio, y dentro de estos linfocitos Brex tenemos B1 y B2. El B1 es poliespecífico y va a producir solamente inmunoglobulina M, y los BREX2 producen interleuquina 10 con capacidad de destrucción de los linfocitos CD4 activos. Bueno, esto es la red idiotipo-antidiotipo. Ahora vamos a ver bien qué significa. Es como la elaboración de un anticuerpo propio que va a funcionar como si fuese un antígeno. Es creado específicamente para ocupar la porción hipervariable de la inmunoglobulina que se activó por la presencia de un antígeno, pero para bloquear la acción del anticuerpo. Entonces va a interactuar directamente con esa porción hipervariable del anticuerpo que se generó en respuesta a un estímulo antigénico. Pero en realidad es un anticuerpo nuestro que reacciona con la porción Fab de otro anticuerpo. Dice mecanismo regulador de la respuesta inmune. Los idiotipos son los determinantes antigénicos de la región hipervariable de las inmunoglobulinas y receptores para el antígeno, o sea, la porción Fab. El sistema inmune reconoce estos determinantes antigénicos y da respuestas humorales, o sea, respuesta mediada por anticuerpos, llamadas respuestas antiidiotipo. Estos anticuerpos antiidiotipo neutralizan la zona hipervariable de los anticuerpos o receptores que les dieron origen y estimulan, a su vez, al sistema, originando anticuerpos, más anticuerpos, anti-idiotipo. Y así se conforma una red idiotipo-antidiotipo que regula negativamente la respuesta inmune. O sea, si ustedes, un linfocito B, un linfocito B se diferenció en célula plasmática productora de anticuerpos, obviamente ese anticuerpo va a tener una región hipervariable que va a coincidir con el determinante antigénico del antígeno, ¿no? En este caso, vamos a elaborar un anticuerpo que va a ocupar esa región para inhibir la respuesta humoral. Y después, dentro de todo este sistema de control, también vamos a tener lo más natural de todos, que es la muerte celular. Una vez que la célula cumplió con la función defensiva que le correspondía, que es el mecanismo principal para prevenir respuesta inmune y todo, muere. Generalmente la muerte que se produce es la muerte celular programada o lo que conocimos cuando vimos apoptosis y necrosis, apoptosis. También puede ser que existan células que mueren por necrosis, obviamente en todo lo que es este proceso inflamatorio. Pero cuando la célula de un proceso inflamatorio termina
con su función defensiva, lo más normal es que entre en apoptosis o muerte celular programada. Ya les digo, todo lo que vimos hoy va de la mano, del apuntecito, de moléculas que modulan la respuesta inmunitaria. Si no lo enganchan con eso, se van a quedar en pampa y la vía porque van a repetir como loros una serie de números de interleuquinas que no saben ni de dónde vienen, ni en qué momento del proceso se generan, ni quién las produce, ni sobre quién actúa. Pero básicamente es un resumen de eso. Estamos 5 minutos y empezamos con el otro power, que es mecanismo de daño inmunológico. Así avanzamos hasta donde más podamos hoy. Uno solo me contestó si yo había dado tolerancia, yo no me acuerdo si di tolerancia o no. ¿Ustedes tienen idea? La persona que me contestó creía que no. ¿Se dio, no se dio, lo tienen, no lo tienen? Para mí que no, profe. Bien, bien. Bueno, 2 segundos, ya preparo el otro power y estudiantes, no estás puteada. No, estoy acá.
¿Ahí lo ven al power, chicos? Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, sí, después hablámonos. Bueno, vamos a comenzar con inmunopatología, se llama. En realidad lo van a encontrar con varios nombres: reacciones de hipersensibilidad, lo van a encontrar con el nombre de mecanismo de daño inmunológico. En realidad, de lo que se trata es de una activación de la respuesta inmunitaria en la cual tenemos un efecto adverso de la activación, indeseado sería, como un daño colateral de la activación de la inmunidad. Por tratar de generar un bien al organismo, el sistema inmune termina generando algo nocivo contra el mismo organismo. Entonces, tenemos lo que se llaman las reacciones de hipersensibilidad, y son 4. Ahora vamos a ver cómo empieza esto. Dice que la inmunopatología es el estudio de las respuestas inmunes perjudiciales y la lesión tisular resultante. La respuesta inmune puede ser exagerada, como las reacciones de hipersensibilidad que vamos a ver ahora, puede ser escasa, y en este caso la persona presenta una inmunodeficiencia, o puede reaccionar el sistema inmunitario contra células propias, contra antígenos propios, en el cual se generaría un efecto indeseable como es una enfermedad autoinmune. Consecuencias patológicas de la respuesta inmune, mecanismos de la hipersensibilidad. Tenemos la respuesta tipo 1 o inmediata, es lo que nosotros vamos a llamar alergia, que ahora la vamos a ver. La respuesta tipo 2 o citotóxica, que no creo que lleguemos, ni la 3 ni la 4 la vamos a ver hoy. Vamos a ver solamente la respuesta 1, que es la inmediata, pero por lo menos vamos a arrancar con el tema. Inmunidad tipo 4 o retardada es la que se produce con el mayor transcurso de horas. Y después tenemos inmunodeficiencias congénitas o inmunodeficiencias adquiridas por algún proceso de enfermedad que hayamos cursado que nos dejó una deficiencia inmunitaria en algún aspecto. Hipersensibilidad es el estado de actividad inmunitaria modificada en el cual el cuerpo reacciona de una manera inapropiada o excesiva. Inmunodeficiencia es lo contrario, ¿no? En menos. Pero en la hipersensibilidad hay una reacción exagerada en el organismo hacia la presencia de un determinado antígeno, que puede ser patógeno o no, pero el sistema inmune reacciona de una forma exacerbada fuera de lo común. Reacciones de hipersensibilidad se clasifican según el mecanismo de la lesión o según el modo de aparición. Según el modo de aparición, las reacciones de hipersensibilidad pueden ser inmediatas o pueden ser tardías. Según el mecanismo de la lesión, o sea, según lo que van a generar y qué células van a estar involucradas, pueden ser de tipo 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué les pone toda esta? Porque estas son de accionar más rápido, se las pone en verde, y después esta va en otro color porque es de un accionar más retardado, con un transcurso, se desencadena después de unas cuantas horas. La reacción de hipersensibilidad tipo 1, también llamada inmediata o anafiláctica, es una reacción localizada o sistémica, porque ustedes, es la alergia, la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Ustedes una alergia la pueden tener de forma localizada
o la pueden tener sistémica, ¿eh? Y resulta de la liberación de moléculas inflamatorias en respuesta a un antígeno que por lo general no es patógeno para el resto de la especie, o sea, para el resto de la humanidad, el alergeno no le hace nada salvo al alérgico. Hay un montón de gente que aspira polvo, que aspira polen, que aspira ácaros y que no les hace absolutamente nada, o como mucho a lo mejor algo de irritación en el sistema respiratorio, pueden estornudar. Pero al alérgico, el contacto con el alérgeno le hace mal. Desde estornudo, picazón, edema, enrojecimiento, bueno, tos o estornudo, que son mecanismos de defensa para intentar eliminarlo. Pero ¿qué pasa? Solamente es patógeno para el alérgico, porque si ustedes le hacen un análisis a ese antígeno, que es un antígeno no patógeno, no es patógeno un ácaro. Un ácaro es completamente inocuo para cualquier persona que no sea alérgica. Sin embargo, en el alérgico puede llegar a ser estrago. Se produce en segundos o minutos desde el momento de la exposición al antígeno. Habitualmente son llamadas alergias y el antígeno responsable, alergeno. Alergeno más común, como yo les dije, gente alérgica al polen, gente alérgica al polvo, no sé, a los pelos, plumas, epitelios, bueno, está eso. Artrópodos, gente alérgica no a la presencia de la araña, sino a que te pique una araña, o a que te pique cualquier otro insecto. Está puesto separado porque la araña no es un insecto, es un arácnido. Entonces, por un lado, a la picadura de los insectos, o a la picadura de algún arácnido, o a los crustáceos. Los crustáceos no pican, pero se comen. Y crustáceos y peces también. Hay muchísimas personas que desarrollan alergia alimentaria a los mariscos. Muchísimas. Los mariscos tienen un gran índice dentro de lo que son la escala de alimentos supuestamente alergénicos. Los mariscos, los crustáceos y los peces. Muchísimas personas alérgicas al pescado. Después tenemos los hongos que pueden ser los hongos que se encuentran depositados sobre las paredes, que son los hongos de la humedad, son muy comunes como alergenos. Y bueno, si nos vamos a los hongos que se comen, también es otro tipo de alergia alimentaria, pero también pueden ser alérgicos a los champiñones o alérgicos a cualquier tipo de seta que se coma. Después, alimentos y productos industriales, otro tipo de alimentos. No hay que confundir la alergia con la intolerancia alimentaria. ¿Es alérgico a la leche? No, generalmente no es alérgico a la leche, es intolerante a la lactosa, que es otro tipo de cosa. Ahora vamos a ver cómo se desencadena la alergia, pero la alergia tiene características muy específicas que no están directamente relacionadas con lo que es la intolerancia a un determinado alimento. Después tenemos el que es alérgico a los pelos y que no puede tener perro, no puede tener gato, porque es alérgico a los pelos de los animales, o a las plumas, o al contacto con alguna piel de algún animal. Y después tenemos la persona que es alérgica a un fármaco, a un medicamento. Bueno, acá tienen ustedes este hermoso dibujito. Este hermoso dibujito corresponde a un mastocito. El mastocito, en su interior, ustedes lo estudiaron que tenía gránulos de histamina y de heparina. Y que cuando el mastocito degranulaba, producía primero la expulsión de los gránulos juntos y después se producía la disociación de los gránulos. Y la heparina tenía un leve efecto anticoagulante, ¿no? Y la histamina tenía todo ese arsenal de acciones sobre los bronquios, sobre los intestinos y sobre los vasos sanguíneos tan importantes que ustedes se aprendieron en el primer parcial.
O sea, producía vasodilatación, broncoconstricción. ¿Se acuerdan? Espero que sí, porque es el mecanismo básico de la alergia. Esto es inmunoglobulina E anclada en la superficie del mastocito y esto es el alérgeno. O sea, el antígeno no patógeno que ingresó en esta persona que se encontraba previamente sensibilizada. Bueno, acá tienen los mastocitos, las liberaciones de... a ver, ¿dónde tenemos el alergeno por acá? Capaz que este es el ingreso del alergeno, el estímulo del linfocito T helper sobre la célula B para que se diferencie en célula plasmática, produzca inmunoglobulina E, que se va a ir a fijar a la superficie del mastocito. Cuando el antígeno que está acá vuelve a ingresar, se produce la reacción alérgica. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, también se estimula la liberación de moco, por eso el alérgico puede llegar a tener este moco que es más fluido de lo habitual, más fluido que lo que es el moco de un resfrío convencional, que tiene otro tipo de consistencia. El alérgico es como que chorrea permanentemente agua por la nariz, pero bueno, está producido por las células secretoras de muco del aparato respiratorio. Es una hipersensibilidad a una sustancia, que es el alergeno, que al tomar contacto por cualquier vía produce síntomas característicos, reacciones alérgicas. El sistema inmunitario responde produciendo inmunoglobulina E. La exposición al alergeno producirá la liberación de mediadores químicos como la histamina. La reacción se encuentra genéticamente controlada y se produce a causa de una hiperproducción de interleuquina 4. O sea, la alergia se produce por genética. Si ustedes tienen padres que son alérgicos, lo más probable es que ustedes sean alérgicos. La predisposición a ser alérgico se hereda. Por eso dice que la reacción se encuentra controlada genéticamente. O sea, no todas las personas reaccionan de la misma manera ante la exposición al mismo alergeno. ¿Qué hace que yo reaccione de una manera activa y el que está al lado mío reacciona de una manera pasiva o no reacciona, obviamente? Y estamos los dos expuestos al mismo alergeno, la predisposición genética. Una persona es alérgica porque hereda la capacidad de transformarse en un alérgico. ¿Qué célula se ve involucrada? El mastocito. El mastocito se encuentra en el tejido conectivo y de ahí no se movió desde el primer parcial que vimos inflamación, habitualmente en la piel, superficie intestinal y vías aéreas. Tejido. Como carácter sobresaliente posee citoplasma llena de gránulos, histamina y heparina. Estos gránulos contienen una mezcla potente de mediadores inflamatorios. Moléculas liberadas por el mastocito. Moléculas liberadas durante la degradación: histamina, heparina, cininas y proteasa. Provocan contracción de músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular, irritación, contracción del músculo liso. De nuevo, inflamación e irritación, daño tisular y activación de complementos. Moléculas sintetizadas en respuesta al estímulo. Libera prostaglandinas y libera leucotrienos. O sea que posee en la membrana, en el fosfolípido de membrana, ácido araquidónico. Porque estos son eicosanoides, que son los productos derivados del metabolismo del ácido araquidónico. Actúan sobre la contracción del músculo liso, o sea, más contracción del músculo liso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce una alergia? Ustedes tienen la predisposición genética.
O sea, la capacidad de que se inicie una reacción en cadena de estímulos ante el ingreso del alérgeno. Ante el ingreso del alérgeno se van a activar los linfocitos T, principalmente los Helper 2, que van a ir a actuar sobre el linfocito B, que se va a diferenciar a célula plasmática. Esa célula plasmática va a comenzar con una producción exagerada de inmunoglobulina E en respuesta al alergeno, que resultó que no era patógeno, pero no importa. Y esa inmunoglobulina E va a aumentar su concentración en sangre durante una determinada cantidad de tiempo y después se va a ir a fijar a la superficie del mastocito en el tejido conectivo. Y ahí va a esperar que vuelva a entrar el alergeno, que la persona vuelva a estar en contacto con el alergeno. Porque el alérgico no hace la reacción alérgica al primer contacto con el alergeno. Al primer contacto con el alergeno se van a activar los linfocitos T, esos T helper 2 van a comenzar con la producción de interleuquina 4, 5 y 6, que iba a ser la que tenía la capacidad de producir el cambio de isotipo a inmunoglobulina E por parte de la célula plasmática. Esta inmunoglobulina E va a aumentar su concentración y se va a ir a fijar a la superficie del mastocito. Y ahí se queda. En ese primer contacto con el alergeno, el tipo no pasa nada, no le hace nada, no le produce absolutamente, sí, la procesión le va por dentro. El problema va a ser cuando reingrese o cuando vuelva a establecer un contacto con el alérgeno, que ese alérgeno, que es un antígeno, ¿no? Pero volvemos a recalcar que no es patógeno. Esperemos un segundo. Bueno, eso es lo que se denomina, o sea, el ingreso, la producción de inmunoglobulina E, el depósito de la inmunoglobulina E sobre la superficie del mastocito. Es lo que se denomina sensibilización. La persona está sensibilizada. La persona se va a desarrollar una reacción alérgica en el segundo ingreso del alergeno. Ojo, no quiere decir que hablemos tan literalmente primero y segundo, o sea, la primera vez que estuvo en contacto con el alergeno hizo esto. Existe una predisposición genética. La sensibilización se va a dar en cualquier momento en que la persona reciba la orden de sintetizar la inmunoglobulina E. Por ejemplo, yo tengo un primo mío que es alérgico a los calamares, pero toda la vida comió calamar el tipo. No es que fue alérgico en la segunda vez que comió calamares. En la primera hizo la sensibilización, todo eso que yo les acabo de explicar, y la segunda vez que comió calamares le agarró la reacción alérgica. No, estuvo años comiendo calamares. Un día hizo una sensibilización. ¿Por qué? Por predisposición genética. Hizo una predisposición, una sensibilización al calamar, de ahí en más nunca más pudo volver a probar el calamar. ¿Por qué? Porque no es que se brota, llega a lo que es más grave en un proceso alérgico, que es la anafilaxia. La anafilaxia es cuando se produce una broncoconstricción severa
por un exceso en la liberación de histamina y se produce edema en la glotia. Entonces el tipo se muere por asfixia de la reacción alérgica. Distinto es aquel que hace una reacción alérgica que le salen unas ronchitas o que le empieza a picar la piel o que le pica la mano, se brota, ¿vieron cuando dice, ay, me broté porque estuve en contacto con no sé qué? Bueno, esa es una reacción alérgica que también puede, en un determinado momento de la vida del individuo, terminar en una anafilaxia. No se sabe. Por eso, la persona que hace la sensibilización, una vez que desarrolla la alergia, nunca más puede volver a estar en contacto con ese alérgeno, o se tiene que vacunar, o tiene que realizar todos los procesos necesarios para poder inducir al organismo tolerancia para no reaccionar de esa manera ante la presencia del alergeno. A eso nos referimos cuando se hacen las vacunas de las personas alérgicas, ¿no? Se trata de inducir tolerancia en el organismo para que las personas no se brote o no tenga los síntomas propios de una alergia. ¿Qué pasa? En el segundo ingreso de ese antígeno, de ese alergeno al organismo, la inmunoglobulina E, que se había producido en excesivas cantidades y que se había ido a depositar sobre la superficie del mastocito, ese antígeno va ¡truc! Porque es el alergeno que le dio origen al anticuerpo. Entonces, se deposita sobre la superficie de la inmunoglobulina E. Automáticamente la inmunoglobulina E desencadena la degranulación del mastocito. ¿Qué gravedad va a tener la alergia para este individuo? De acuerdo a la cantidad de inmunoglobulina E que haya producido en la sensibilización, porque eso va a determinar qué cantidad de mastocitos van a estar involucrados en tener inmunoglobulina en la superficie, qué extensión de mastocitos y qué localización de mastocitos son los que tienen la inmunoglobulina E que responde a la presencia del alergeno. Por eso, en una reacción alérgica siempre tenemos una sensibilización que no sabemos en qué momento de la vida del individuo se puede dar, pero si está predispuesto genéticamente se puede dar ya sea la primera vez que comió calamar o la 50ª vez que comió el calamar, como el caso de mi primo. Tengan en cuenta eso, nunca una persona es alérgica ante el primer contacto con el alergeno. Una persona es alérgica, va a desarrollar una reacción alérgica que puede ir desde lo más simple, como una urticaria, una roncha, un estornudo, una agüita en la nariz, hasta una reacción anafiláctica. Pero siempre ante el segundo ingreso post-sensibilización, o sea, primer ingreso post-sensibilización sería. Primer ingreso post-sensibilización. O segundo ingreso del alérgeno en forma activa. Primer ingreso la sensibilización, segundo ingreso es la activación. A ver, seguimos. Basófilos son los hermanos de los... Ay, me fui mal. Esperen. Basófilos son los hermanos de los mastocitos en la circulación, son polimorfonucleares con gránulos que contienen mediadores similares a los del mastocito y degranulan por los mismos estímulos. Diferencia, basófilos en circulación, mastocito en el tejido conectivo. Son algo así como monocitos y macrófagos. A ver, esperen un cachito. Ay, me fui. ¿Por qué me fui? Eosinófilos. Los eosinófilos también son células que se encuentran presentes cuando hay un proceso inflamatorio, cuando se producen estas grandes cantidades de inmunoglobulina E con la presencia de un alergeno en la circulación, aumentan los eosinófilos su presencia en la circulación. Leucocitos que deben su nombre debido a que sus gránulos se tiñen con eosina, contienen mediadores proinflamatorios y leucotrienos que contribuyen a la severidad de las respuestas.
la degranulación de los mastocitos estimula la liberación de eosinófilos desde la médula ósea, quienes migran hacia su encuentro y van a producir su propia degranulación. Cuando se activan los mastocitos en el tejido, aumenta notablemente, porque se liberan obviamente de la médula ósea, se aumenta su producción en la circulación. Por eso aumentan los eosinófilos, acuérdense, en presencia de alergias o en presencia de parasitosis. La presencia de parásitos en el organismo también tiene el mismo efecto que un alergeno para el individuo. No es porque vaya a ser una reacción alérgica, sino porque los eosinófilos en sangre se encuentran aumentados ante esas dos situaciones. O la persona es alérgica o la persona tiene parásitos. Signos clínicos de reacción alérgica localizada o generalizada. Bueno, la más grave, la crisis anafiláctica aguda o shock anafiláctico, broncoespasmo, edema de laringe, edema de glotis, y contracción del músculo liso intestinal y vesical. Eso es lo más grave. La única manera de sacar a una persona de un shock anafiláctico es la colocación de adrenalina intramuscular rápido, o sea, ustedes tienen minutos para sacarlo de ese cuadro. Es obligatorio la presencia de ampollas de adrenalina en el consultorio odontológico, por si un paciente les hace una reacción alérgica a algún químico que ustedes colocan en boca, algún medicamento que ustedes le dan en el momento del consultorio o alguna anestesia que ustedes colocan. Generalmente el paciente que es alérgico a la anestesia se los cuenta, porque ya ha tenido algún episodio antes. Si ustedes tienen la mala suerte de que la persona nunca haya hecho un episodio de anafilaxia ante una anestesia y la viene a hacer justo con ustedes, ustedes tienen la obligación legal de tener adrenalina e inyectársela, si no se comen un juicio de mala praxis, porque el tipo se les muere, lo más probable, que no alcance a llegar la ambulancia, y si llega la ambulancia y el tipo se salva por la presencia de una emergencia, es una suerte que se haya salvado, pero el juicio de mala praxis se lo van a comer igual, porque desde lo legal tenemos que tener adrenalina en el consultorio para este tipo de eventualidad únicamente. Es una de las pocas circunstancias en las cuales tenemos que actuar rápidamente como a nivel médico, ¿no? Las reacciones localizadas, una vez que usted le aplicaron la adrenalina, llaman a la emergencia viene y le va a volver a aplicar seguramente algún corticoide y lo van a estabilizar. Si el paciente viene diciendo que es alérgico a la anestesia, ustedes levantan el teléfono e interactúan con su alergista o con un alergista, en el cual él le va a dar una medicación especializada para frenar cualquier tipo de crisis alérgica en el momento que ustedes necesiten colocar una anestesia. No es que el tipo no se va a poder colocar nunca una anestesia. Aparte tenemos muchas anestesias distintas con diferentes composiciones de drogas. Podemos tener la suerte de que no sea alérgico a todos los tipos de anestesia. Las reacciones localizadas dependen de la puerta de entrada del alergeno. O sea, la reacción alérgica localizada generalmente no evoluciona a este tipo de cuadro. Y les habla de que, bueno, si ustedes estuvieron en contacto de piel con algo a lo cual son alérgicos, le puede hacer un eczema, le puede hacer una urticaria, picazón, edema. Y si lo aspiran, estornudos, enrojecimiento de los ojos, lloran, se les pone la nariz tipo papa y colorada. A eso es lo que se refiere. Acá tienen la acción del alergeno y la liberación de los mediadores, pero fíjense que el alergeno interactúa directamente con la inmunoglobulina E sobre la superficie del mastocito, pero una inmunoglobulina E que ya fue elaborada en la sensibilización y que responde a ese antígeno, porque es específica, responde únicamente a ese alergeno. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy porque no voy a llegar al consultorio, yo son y 22 y 25, a las 3 tengo paciente.